Buenos días. ¿Sabes que la obediencia trae recompensa y la desobediencia trae consecuencias? Sí. Bienvenidos a Maná, un espacio donde hacemos comentarios espontáneos de las Escrituras y encontramos principios de vida para cada día. Estamos en 1 Crónicas capítulo 10 y es una historia fascinante la que veremos hoy, aunque pareciera triste, pero es el contexto de lo que viene. El autor de 1 Crónicas acaba de hacer todo un registro de genealogías y ahora se enfoca rápidamente en su énfasis, que es la dinastía del reino de Judá, específicamente la dinastía de David. Pero para poder apreciar algo, a veces tenemos que crear el contexto de donde se suscita todo lo que Dios hizo. Y por eso, el autor empieza hablando de un capítulo un poquito difícil. Sí. Resulta que la Biblia aquí narra de la muerte del primer rey de Israel, el rey Saúl. Saúl era un hombre grande de estatura, pero pequeño en valentía. Sí, de hecho se va a enfrentar en este momento a los filisteos. Los filisteos son descendientes de los griegos. Sí, ellos vinieron de la isla de Creta, en aquel entonces, la isla principal de Grecia. Y bueno, ellos emigran y se establecen en el territorio de Israel y en lugares vecinos. Y eran personas muy avanzadas en su forma de pelear, hacer la guerra, tenían herramientas, instrumentos, habían avanzado mucho con el hierro que los demás no tenían todo esto. Era muy difícil vencer a los filisteos. Y los filisteos en la Biblia representan siempre esos verdugos que estarán en nuestra vida para probarnos, para atacarnos, pero Dios siempre nos va a defender de todo filisteo. Si estás siendo atacado por alguien o por el enemigo, descansa, Dios pelea tus batallas. Pero en este caso, Saúl hace algo tremendo. Saúl tiene miedo, ¿sí? Acuérdense, Saúl estaba en desobediencia y ahora era hora, pues, de pagar lamentablemente las consecuencias. Y bueno, dice que su corazón tenía miedo y en vez de buscar a Dios, ¿qué sucedió? Él simplemente fue a una batalla sin consultar a Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, es importante ver, en cierto sentido, la vida de Saúl es muy paradójica, es una antítesis de la vida de David. Saúl ilustra lo que no debemos hacer y David ilustra en su mayoría de vida lo que debemos hacer. Acá Saúl dice la Biblia que tiene miedo. No consulta a Dios. Es más, anterior a esto, los libros de Samuel nos hablan que él había consultado a una adivina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando David estuvo en una situación similar, por ejemplo, la Biblia dice que David tuvo miedo a sus hombres porque en un momento lo iban a apedrear, pero la Biblia dice que David buscó a Dios y encontró sus fuerzas en Dios. Pero en este caso Saúl tiene también miedo, pero en vez de buscar a Dios, busca la ayuda del enemigo, de Satanás, porque consultó a una adivina. Entonces, cuando tú no caes en la presencia de Dios, cuando tú no procesas las cosas en la presencia de Dios, cuando tú corres con tus fuerzas, consultas con tus amigos o consultas nada más con las personas que están alrededor con el consejo humano y no buscas el consejo divino de parte de Dios, pues vas a caer en la batalla. David se encontró en una situación similar, pero la Biblia dice que encontró sus fuerzas en Dios, sus fuerzas intrínsecas. Sí, es esa fuerza interna, pero era fuerza no generada por sí mismo, sino generada por Dios. Pero Saúl en este caso cae en cobardía. Y cuando tú no caes de rodillas delante de la presencia de Dios, vas a caer en el campo de batalla. Las grandes derrotas y las grandes victorias comienzan internamente. Comienzan, si quieres tener victoria, en el altar. Primero tenemos que tener victoria en el altar y luego tendremos victoria en el campo de batalla. Consulta a Dios. De hecho, la Biblia dice que él muere. La verdad que Saúl se suicida. Sí, él se tiró sobre su espada, es herido. Lamentablemente sus hijos mueren. Él es herido y cuando se encuentra acorralado, él se lanza sobre su espalda. Obviamente que el único pecado imperdonable es el de blasfemar contra el Espíritu Santo. Sí, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No obstante, el suicidio es un pecado y lo tenemos que decir.
en cierto sentido, es un acto de cobardía. Si Dios te dio la vida, ¿quién eres tú para quitarte la vida? Ahora, yo entiendo que alguien puede pasar por un momento de tragedia, de depresión grande, pero recuerda, tu vida no es tuya, es de Dios. Él te la dio y es el único que tiene el derecho de darla y de quitarla. Así que confía mejor en Dios, corre a Dios, busca ayuda, pero nunca pienses que el suicidio es una opción, porque obviamente Dios dejó eso acá en la Biblia para decir que eso no le gustó a Dios. Pues bien, este hombre hace esto y Dios casi que pone en su sepultura la razón por la cual él murió. Dice, él se rebeló contra Dios. Él no consultó a Dios. Él no consultó a Dios. Mira, en una crisis siempre digo que vamos o a correr hacia Dios o correr lejos de Él. Y lamentablemente eso es lo que hizo Saúl. Corrió lejos de Dios. Cae de rodillas. ¿Te sientes inseguro? Ora. ¿Te sientes ansioso? Ora. ¿Te sientes decaído? Ora. Ora. La oración es el respiro espiritual, sí. Que tú exhalas tus inseguridades, tus tristezas, tus problemas y tú inhalas las promesas y la presencia de Dios en tu vida. Así que corre a Dios, acércate, aférrate a Él, no te alejes de Él, consulta con Dios. Y luego la Biblia dice que el último nombre que se menciona acá es David, hijo de Isaí. Es decir, este capítulo termina mal, pero un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo con un David. Me acuerdo la palabra que Dios le dijo a Samuel, deja de llorar por Saúl porque tengo un David. Así que muchos de nosotros a veces añoramos el pasado. Ya Dios nos dijo que este hombre sería desechado en el caso de Saúl o que algo ya no es de Dios en nuestra vida. Así que no insistamos. Si Dios dice hasta acá, pues llegamos hasta ahí y ahora abracemos a nuestro nuevo David, el David que Dios tiene. Sí, el David que Dios ha preparado. Y así termina este capítulo. Comienza con Saúl, un hombre de desobediencia que trajo consecuencias, y termina con David, un hombre conforme al corazón de Dios. Así que este es el maná de hoy y mi oración es que seamos personas conforme al corazón de Dios, que en medio de nuestras debilidades corramos a la fortaleza de Dios, que en medio de nuestras inseguridades nos aferremos, como decía David, a la roca de nuestra salvación. ¿Serás tú un hombre que correrá a Dios, una mujer que correrá a Dios o saldrá afuera y correrá lejos de Él? Corramos a Dios, consultemos con Él primero. Obedezcamos a Dios y la obediencia traerá recompensa en su momento y en su tiempo. Dios no te dejará ni te abandonará. ¿Qué decisión tienes que tomar hoy? No te apresures. Ora, clama, pregunta. Dios te hablará. Dios es un Dios que quiere comunicarse contigo. Pídele confirmación. Él te va a confirmar. Y Él te dirá a dónde ir. Sí. Él te dirá dónde estar y Él te mostrará ese corazón conforme al corazón de Él. Este es el maná de hoy. Que Dios te bendiga. Amén.